rápido. Ah, perfecto, listo, listo. Entonces, pues miren, aquí estaría, yo creo que ahí ven ustedes pues bien. Entonces yo me voy pues a salir un momento, ya está grabándose en este momento para que quede la evidencia, luego me llaman cuando hayan terminado y dejamos entonces aquí pues los aspectos por escrito, ¿vale? Y lo que yo asumo y lo que ya asumen ustedes también y así, ¿vale? Bueno, entonces, aquí les dejo. ¿Profe? Ponerlo un poquito aquí. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Si quiere, yo puedo usar pantalla y podemos usar el documento. Ah, bueno, listo, listo. Pues, entonces Tengo la facilidad de usar la pantalla. No sé si... voy a dejar de compartir y entonces tú lo compartes y vas diligenciando con ellos ahí y luego me lo envían por el grupo. Listo. Ahí ya se está grabando. ¿Se está viendo? No, profe. Ah, perdóname. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué está viendo? ¿El documento? Sí, el Word. ¿Correcto? Sí, se está viendo el documento. Ok. Listo, entonces comenzamos. Sí. Dice, en el siguiente, bueno, ya todos saben. Bueno, primero, evalúe por favor los siguientes elementos sobre el curso. Primero, los materiales usados, fotocopias, libros, referencias. Chicos. Pues yo creo que el profesor solamente mandó como una lectura una sola vez, entonces pues no sé, yo creo que ¿Tres? ¿cierto? Porque él solo mandó una lectura, ¿cierto? Yo diría que en 2. Dos. Sí, yo Eh, también diría lo mismo porque casi Él no no ha hemos mandado. utilizado pues ese tipo de recursos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con la compañera. Yo digo 3, ¿Por qué, Andrés? por el beneficio de la duda. Chicos, yo considero que deberíamos tener en cuenta que él nos ha enviado a leer por aparte. ¿Recuerdan? Exacto, es mejor a buscar en la base de datos, artículos, y pues eso es un recurso. Entonces, Y para también mí, cuando empezó el plan de curso, él dijo, el plan de curso está, las personas que quieran meterse, leerse y mirar qué lecturas hay, la pueden hacer. Entonces, pues den una nota y se promedia con la que cada uno dé, y esa dejamos. Yo le pondría un 3.5 por lo que dijeron. Sí. Oye, Tatiana, hizo el plan del curso para que Romy le vaya y lea. 3.5 o 4, sí. Yo le pongo un 4. Yo también 4. Yo considero que él ha dejado así. está bien, entonces lo podríamos poner entre 5 para las personas que dijeron 2 y para las personas que decimos un 4 estaría bien. No, entre hagámoslo 5. más justo. Entonces, no, ni 3.5 ni 4. Póngale 3.8. Bueno, pues. ese gusto está más arriba, ¿no? Promediando lo que han dicho, digamos, eso daría aproximadamente un 3.8. Vale, Para que vea. La metodología planteada por el docente. Falencias. Muchas falencias, por ejemplo. Yo le doy un 2.5, yo no sé. Tiene muchas. Dice una cosa, después dice la Yo otra. un 2. La metodología es a lo que como él expone y expresa, ¿no? Yo también le doy un 2. Hombre, pero la Eni, brutal. ¿Quién más? ¿Quién más da más? Yo digo que un 3.8. No, yo le pondría un 3. Sí, sí. Sí, un 3. Yo también le Y un pondría 3. Yo también le pondría un 3. un 3. Ajá. La pertinencia del curso para su formación integral es, o sea... No, pues se supone que mucho, que es bien, ¿no? Es bastante importante toda esa información. Claro, Entonces, porque lo que hemos visto es la aplicación de los instrumentos, obviamente. ¿Cuáles instrumentos? Los que hemos visto. Uno. Yo siempre hemos visto uno.
Y lo que hemos investigado, digamos, con respecto a los temas que él nos Es que asigna. aquí, qué pena, lo que yo entiendo del curso es lo que ofrece el maestro como tal. No cuenta lo que hemos investigado por aparte, sino lo que él ofrece. Y a mí me parece que solamente ha ofrecido un solo instrumento. Por eso, y es que él nos ofreció, digamos, una de las temáticas es precisamente eso. Nos ofreció, nos puso unos temas y nosotros debíamos investigar. O sea, digo yo, no, digamos que pues es parte de la clase porque, digamos, nosotros no escogimos los temas ni tampoco nos salió así de la nada. A mí me dio por Eso sí investigar. salió. Qué pena, pero eso sí salió porque varios nos quejamos de la metodología de él y no surgieron de él precisamente. Entonces eso hay que tenerlo claro. Además, como dice Tatiana, no es solo lo que nosotros hagamos, es lo que... Tenemos que ser coherentes con lo que nos quejamos, porque nos quejamos varios, con lo que vamos a calificar. Tenemos que ser coherentes. Recuerden, chicos, Tatiana, recuerde, estamos evaluando el curso, no el docente. Por eso. El profesor hace parte del curso. Entonces, es igual. Bueno, chicos, El yo quiero hacer curso, una muchachos, aclaración. docente y el grupo de estudiantes La es pertinencia, distinto. o sea, Hablan de miremos, a uno, hablan de a uno. por favor. Chicos, Pues mire, chicos, ¿me pueden yo quiero escuchar? hacer una aclaración, por favor, en cuanto a lo del curso. El plan de trabajo, si bien es cierto, es diseñado por el docente, sí, pero es aprobado dentro de la malla por dirección de programa. Por ende, quiere decir que la pertinencia del curso está bien, que no se esté desarrollando de la... A eso iba ¿Cómo yo, le vamos o a decir sea, que está bien algo que no nos está Yorladis, aportando mucho? Yorladis, o sea, en este momento, pues para que quede un poquito claro, pues según lo que yo estoy viendo, estamos evaluando el curso, luego iremos a evaluar al docente y luego nosotros como grupo. En este momento, pues estamos en la pertinencia del curso, pues obvio es de vital importancia la pertinencia del curso para nuestra formación integral, entonces pues debe ser una nota alta, porque a todos nos interesa lo que se pueda ofrecer dentro del curso, así no esté en la malla. ¿Sí me hago entender? Exacto, entonces ahí le podríamos poner un 4 o 3, 5. Estaría bien. Yo le pondría 4, o sea, porque digamos la temática que ofrece es buena, sí, lo que están diciendo, que no se está viendo a cabalidad es diferente, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero, sí, es a lo que yo me refiero, porque es que aquí no estamos calificando como tal al docente, sino el curso. Y si digamos los que conocimos, los que leímos el plan de estudio, pues, o sea, los temas son interesantes y son muy buenos, o sea, que no se estén... Yo le colocaría 4 también. A eso es a lo que Pon nos ahí referimos. un 4. No sé. ¿Quién está compartiendo? ¿Alguien está en desacuerdo? O sea, porque en este momento estamos evaluando el curso, un 4. no al profesor, es el curso en general, la temática que se está ofreciendo dentro de la malla, ¿no? Otra cosa es muy distinta a lo que uno hace en clase. Y ponerle ahí en fecha 19 de octubre para ahí tener. Sí, que Cami. Listo, bueno, ok. La interacción de este curso con otros saberes o cursos es... Yo también le colocaría 4. Pues es también. lo que se relaciona, sí. Ahora sí, viene lo del docente. Su preparación y manejo de los temas. 2. 2.5. ¿El resto? Yo en el promedio general da 3.7 arriba. A mí me parece que el manejo de los temas de él, pues lo que él da es bien, ya que no enseña lo que nosotros queremos, otra cosa. Pero la preparación y el manejo de los temas que él da, pues son buenos, él está bien preparado para lo que da. Solo que no es lo que nosotros queremos. Él tiene muy buen discurso. Yo también estoy de acuerdo con Alejandra porque él está bien preparado, o sea, pues para dar en el sentido de saberes, de conocimiento. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero, pues, y el manejo del tema, o sea, también porque él ha estudiado, pues obviamente se sabe lo que él está hablando, pero pues ahí yo no pondría yo un 2.5, en ese sentido no, porque pues se sabe lo que él se está diciendo, pues no sé si me hago entender. Todos sabemos que yo tengo una pregunta. Pregunte. Yo no entiendo, si él tiene muy buen manejo, sí, tiene muy buen discurso y buena expresión,
obviamente. Pero entonces, ¿por qué? Porque es un trabajo, la mayoría no entiende, o sea, no entiendo yo. O sea, que fuéramos los mismos de siempre, que O no sea, entendiéramos, pero él se entonces, enreda en los trabajos, ¿por él se qué? enreda en los trabajos, pero el tema que él da, él se ve que está muy bien preparado. Yo aquí he escuchado a más de uno que no Exacto. entiende su clase, entonces por eso yo pregunto. No, o sea, es que en la preparación del manejo del tema se refiere es al conocimiento, pues según lo veo yo, al conocimiento que tenga el docente frente a algo, pero pues se sabe que pues, el Pero profesor pues Alejandro está en la preparado. parte que dice manejo, o sea, no sé, es que yo entiendo lo que como que pues dice, por ejemplo, Tatiana, o sea, en preparación entiendo que es como el conocimiento que él tiene, ¿no es cierto? Entonces, pues al menos yo en esa parte veo que él tiene mucho conocimiento, pero en la parte que dice manejo de los temas, para mí allí entra como la parte en que explica. Y en esa parte, para mí tiene falencias porque muchos no le entienden, incluyéndome. A veces no se le entiende, entonces yo no le pondré una nota súper alta porque sí maneja, Un sí sabe 3. muy bien el tema, pero tampoco le O sea, él es muy bueno. Yo no estoy diciendo que Eso, sea malo como sí. docente. El profesor es Eh, muy bueno, pero es que yo, o sea, yo lo que veo en el curso evaluando perdón, no es el curso como tal, digo que cuando nos va a hablar un tema, vos entendiste, yo no entiendo nada, yo Alejandro no le entiendo nada, entonces, ¿cómo estamos siendo coherentes con esa Sí, o parte? sea, yo por ejemplo en mi caso tampoco le entiendo en muchas ocasiones. Entonces ahí en el Yo manejo de los también temas es estoy de como que se acuerdo con enreda, Tatiana. La verdad, como que se acá enreda deberían. un poquito, pero en la preparación no, o sea, eso no se discute, eso no. Entonces, sí, ¿cuánto le a lo, pondrían? a lo que yo me refiero es eso, es precisamente eso, o sea, a la preparación sabemos que él está muy bien preparado, él se sabe que cuando, digamos, cuando él tiene un dominio del tema y él se propone, él lo hace muy bien, ¿sí? Pero digamos, en la mayoría de las ocasiones, a la hora del manejo del tema, a la hora, digamos, de explicar o de proponer, digamos, alguna actividad, sí se ve que digamos, falla en esa parte. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, ¿qué le pondrían? Y así Tengo está viendo, 2. 5, 4 y 3. Pues Ay, no entonces, encuentro las notas, ni las había visto. pues, Ya, Entonces, así ¿cómo está la bien. 2, 4, 2, 5, 3? 4 y 3. 2, 5, 2, 4 y 4, 3. 3. Lo que está en negro estaría bien. Ok. ¿Así? Bien. No, sí está bien. La comunicación que establece con el grupo de 4, no. Porque no, yo en ningún momento he visto que la persona que no entienda, él le repite 50.000 veces hasta que la gente le dice, ah, ya entendí. O si no, la gente no pregunta. Pero en ningún momento, en cuanto a la comunicación, a mí me parece que él ha sido bien. sí, Mm, en eso sí le está pendiente y cuando uno pues le pregunta, él pues él trata de explicar así sean O de 5. ajustar, por ejemplo, el trabajo, él Sí, es trató de que no, o ajustarlo, sea, en el claro. sentido de ese no, porque el profesor siempre está dispuesto a Sí, explicarle a y uno, no de es hecho eso, también, y sino que, él ha Ajá. escuchado nuestras propuestas. sí, sino pues no, ahí no entraría también lo de cuando uno le entiende que hay que repetir varias veces y todo eso, no entra ahí, me parece con 4 es una nota alta. Pues digo, ¿no? Esa comunicación me parece muy conflictiva, no, perdón, muy enredada allí, porque si no, entonces el chat no rebotaría tanto, ¿no? Cuando no entendemos algún tema. Yo ahí le pondría 3.5 en el de la comunicación. ¿Por qué? Porque para el segundo corte quedamos en que había una exposición y luego cambió las cosas y bueno, eso trae como... Eso es verdad. Eso confunde. Cambia muchas decisiones. Entonces, 3-5. ¿Qué dicen? Sí, ¿Esto, pues, está cara? bien. Manejo del tema 2.5, ¿seguro? Sí. Bueno. Ok, entonces, ahora evaluémonos nosotros. Preparación previa a las clases. John André, en el promedio general del otro es 3-1. Gracias. Ni mal le va. Bueno, preparación previa a de las clases por parte de nosotros.
Pues yo la verdad soy sincera, yo no me he preparado muy bien para las clases del profesor, la verdad, No, sí yo soy Yo tampoco. sincera. tampoco, yo he hecho todas las Yo tampoco, patadas. la verdad. Yo tampoco. Entonces sí, yo le pondría que No, o sea, pues que hablen los demás para colocar Yo le pondría porque un pueden haber 2. personas que sí se preparen, 5, entonces pues, 5. Yo le pondría un 2. Yo yo estoy de también. acuerdo con los que han hablado. Un 2. En lo mismo de las clases, lo de que uno no lleva a preparar bien, no creo, como el Yo enredo, no digo, sé. o sea, si hemos calificado hacia el docente, pues también tenemos que mirarnos nosotros y pues siendo honesto, digamos, cuántos de nosotros de verdad hemos revisado el plan de estudio y hemos buscado, digamos, alternativa o analizado para proponer al profesor con respecto al plan de estudio. no, sí, es nada, verdad. nada, hay que ser consecuentes, nada. Sí, Sí, sí. o sea, siendo Sí, honesto, estoy sí, de acuerdo con la compañera. Estoy la totalmente de participación acuerdo. durante las clases. Entonces coloco 3-5. Nada. Nada, 3-5 no, porque es que aquí él solamente estamos de receptor, el profesor el que habla y habla y nosotros no Hay momentos participamos. en los que sí se da la oportunidad de participar. Todos están con chat de voz. ¿Alguien está en el chat? Y normalmente cuando se participa es para contradecir al profe. A decirle, profe, no estamos, no, esto no, no. Entonces, 2-5. 2. 5 minutos. ¿Qué dicen? ¿2-5? Sí. Sí, ok, listo. El trabajo en equipo dentro y fuera del aula. Pues creo que hasta ahora, digamos, con respecto a los trabajos que él ha dejado, hemos respondido, creo yo. Sí. Yo pondría un 4. O sea, se ha respondido pues porque debemos cumplir con ello. Pues yo 4 no le pondría tampoco. Yo tampoco pondría un 4. Pues digo, que hablen las otras personas que luego no vayan a decir que es que solamente hablamos los mismos, que Sí, nadie porque es que ta, también pasa que porque algunas luego personas, pues pueden haber otras personas que sí hacen las cosas bien y estamos bien porque pues es un grupo, pero entonces las cosas hay que 3-5, hablarlas. 3-5 está bien. Listo, 3-5 entonces. Ok. La relación con el docente. Pues yo no me le hablo familiar, yo no sé. ¿Alguien se lleva mal con el profesor? No, yo no. No, No. no, ¿Todo no, tiene no. La relación es buena, ¿para qué? No, con Alejandro. Alejandro es muy respetuoso y aparte de Sí, eso habla con mucha amabilidad, no, o sea, no. Sí. tiene mucha paciencia, ¿para qué? Y pues sí, Sí, siendo para que la universidad lo recargue tanto. a la hora de uno preguntar. Y para aguantarse a Tatiana. Ponerle un 5 ahí pues y sumemos rápido para ponerlo de la 4. Es que tenerse que aguantar a Tatiana. Aguantar porque uno dice Igual la cuando verdad, ¿no? uno le Ah, pregunta 3-2. algo, él es muy respetuoso, entonces, Sí, pues eso es sí, él normal. es muy respetuoso en eso, sí. Listo, ahora tenemos que justificar eso. Tenemos que justificar esas notas bajas. Pues bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Que muchas veces pues no hay como en primera parte pues que se entienda lo que el profesor quiere decir en muchas ocasiones y que eso lleva a la confusión y pues por eso las notas. Pues eso es lo que pienso yo y lo que piensa más de uno, sino que pues la gente no habla porque no le da la En gana. promedio general es 3-3, John. Yo tengo una pregunta. Si estamos hablando de esta manera el docente y decimos pues que los temas y que no comprendemos, no entendemos, ¿qué tal si le echamos un ojo a las notas del primer corte? ¿Cómo nos fue? Y podríamos decir si efectivamente no le estamos entendiendo al profesor. Ah, no es que venga momentico, Mónica, o sea, las no notas significa fueron muy nada. buenas. O sea, las notas fueron muy buenas, primero porque Alejandro, aquí yo creo que nadie del video mermó de 4 o 5. Eso ya es diferente, eso también porque no lo entiendo, no, pero aquí vamos a ser conscientes de que cada uno hizo el video a las patadas, porque no Sí, entendía. o sea, él no tenía por qué calificar mal porque
Ajá. Eso se hizo a lo último. Ajá. Ah, carajo, pues yo no sé, ¿no? Porque yo tuve una nota que yo tampoco entendí, pero pues no dije nada. Bueno, vale, pues. Ajá. Listo, pues. Entonces, una falta, digamos, mejorar la organización con respecto a los temas. ¿Estamos en el punto 4? ¿Correcto? Ok. Cami, tiempos y temas. Mejor, sí, tiempos y temas. Entonces, mejorar, digamos, la estructura o cómo se podría poner ahí. ¿No le dicen siempre que la dinámica? Te iba a decir, ¿no sería como la dinámica? Dinámica Sí, la dinámica. en que se hace la clase, ¿no? ¿O no? Y mejorar la dinámica de trabajo. Sí, mi concepto, o sea, yo no lo veo más como dinámica porque, o sea, pienso yo, no sé, nosotros hemos tenido docentes que también se vienen aquí con sus diapositivas, a hablarlas, a leerlas, pero es como que él se haga entender, es que ese es como el rollo, y que cuando se haga como un acuerdo que se cumpla, o sea, eso es que no cambie las cosas así como por así. Eso es lo único que yo le veo como el profesor Alejandro. Entonces. ¿Puedes repetir, Tati, porfa? O sea, que yo no lo veo tanto como la dinámica. Porque yo la dinámica lo veo como que, ay, que la clase no sea aburrida y que hagamos esto como para que no nos aburramos. No, yo no lo veo tanto así. Porque como les digo, hemos tenido docentes que se paran a hablar sobre sus diapositivas y son de largo y todo el cuento. Yo me refiero a que el profesor Alejandro sí es muy bueno en lo que hace en sus cosas, pero lo que pasa es que yo veo que él se enreda y a veces como que empieza con un tema y ¡tas! Termina en otro. O sea, y que como que a veces uno hace un acuerdo para un trabajo y él viene y le cambia las cosas a uno. Ese es el problema que yo veo antes de Entonces Yo sería creo que el mejorar la organización. eso es lo que yo le veo a él. Entonces se puede quitar, recomendación. sino la Recomendación, recomendación, el profesor es muy bueno, sabe mucho, pero le falta pedagogía. Sí, como ordenarse, o sea, como yo no sé. Vea, O para sea, muestra un sí, botón, muchachos, y las comparaciones son malucas, pero la profesora Jessica, ella viene con diapositivas, pero ella lo capta uno y ella es seguro, o sea, ella no se pierde, no se va del tema. A eso es que yo siempre le he recalcado al profesor Alejandro. Y yo entonces pienso sería que no es mejorar la tanto. organización y la pedagogía. Eso es lo que yo le veo al que le falta. Mejorar la organización y la pedagogía. Entonces allí se puede poner, entonces se cambia, o sea, se deja el se cambia dinámica de trabajo, se cambia por organización y pedagogía. Sí, como, más o menos como sí, así. Yo creo que eso sería un cambio muy grande, donde él cambiara como esa parte. Esto se paró, que no, que esté... Ay, güey, se salió el muchacho. Se le fue el internet, seguro. Oh, y ahora. Toca esperar un momentico a ver qué. Esperemos un momento, quizás se conecte de nuevo. Sí, porque yo vi que se quedó eso ahí y no se cambiaba nada. ¿Qué pasó, compañero? Ya. Hola. 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 Andri. ¿Ya me ven? ¿Me escuchan? Sí, ¿estamos? ¿Listo? ¿Sigamos? Qué pena, es que se me ¿Puedes fue el internet. volver a compartir, por favor? ¿No se ve? Listo, ok, qué pena. Listo, entonces sería mejorar la organización y pedagogía.
Compañeros, denme una esperita que es que me entró una llamadita, ¿sí? Qué pena. Ve, no habíamos dicho que la dinámica, ¿no? Por eso sí, o sea, se va a cambiar allí. O sea, quedaría mejorar la organización y la pedagogía, tiempos y temas. ¿Cómo así tiempos? Sí, los tiempos para todo. Pero esa de los tiempos no me queda clara. O sea, mejorar tiempos. Pues sí, le podemos quitar tiempo y dejar temas, porque digamos, con respecto a la estructura de los temas, y pues creo que como que, no sé, me siento a veces como perdido. Ve, el amigui que hizo. Está en una llamada. Dijo que ya venía que está en una llamada. Aló, aló. Entonces, ¿cómo es? Mejorar la organización y pedagogía. Coma, borra tiempos y deja simplemente temas. ¿Algo más para agregar? Mejorar la organización y pedagogía, temas. Entonces sería mejorar la organización, coma, pedagogía y temas. No, quítale en. ¿Qué? Sería Me perdí. Qué pena, ¿qué? mejorar la organización, coma, pedagogía y Ok. temas. ¿Así está bien? ¿Algo más que agregar? ¿Ponemos en rojo o qué? Para que quede amenazante. No mentiras. Sigamos. No, ya eso es lo que devalúa el docente a nosotros. Eso ya, mejor dicho, 5, 6 y 7 Bueno. el docente. ¿Y quién lo llama? Cualquiera. Ya le aviso. Vamos a subir el documento entonces al grupo. Vale. Hola, no, yo estoy acá. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo van? Bueno, bueno, dale, cuéntenme entonces bien cómo el asunto. Porfa, envíame el archivo para, para yo proyectarlo y sobre ese trabajar, ¿vale? Ya lo envío, profe. Dale. No me lo envíes, yo lo comparto con la función de compartir y terminamos entonces de hacer el ejercicio. Profe, por WhatsApp. Vale, gracias. Ya lo comparto.
archivo, guardar como. Evaluación. Bueno, entonces, en esta partecita que está acá, lo importante es como precisar como estos puntos que están, digamos, bajitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo de aspectos como para mejorar, digamos, en términos del curso. Por ejemplo, ¿qué les diría yo a ustedes en términos de materiales utilizados? En términos de la lista que está de lecturas sugeridas en el plan de curso, todos son artículos de investigación, es decir, todos están disponibles en la web para que puedan acceder a ellos. Ahí está todo el listado, digamos, de cursos como tal, y de mi parte, entonces, digamos que sería lo que tiene que ver con, pues, enviarles las lecturas, no dejárselas como links dentro del plan de cursos, sino como carpeta, puede ser en un Drive, no sé, se me ocurre. Dentro de las metodologías planteadas por el docente, creo que aquí digamos que sería como un tanto la utilización de PowerPoint para orientar y organizar los temas por sesión. Pues creo que eso es como algo que estaría, me imagino que dentro de la metodología un poco como planteada, ¿no? Como una mayor síntesis y mayor como precisión, digamos, respecto a los temas. Bueno, la pertinencia del curso para su formación integral y la interacción de este curso con otros saberes. Quizás el asunto acá pues tiene mucho que ver con lo que mencionaban de evaluar el curso por encima de otra cosa, ¿no? Como, bueno, ¿qué tanto el curso me aporta a mi formación integral? Es más como centrado en esa parte. La preparación y manejo de los temas 2.5, digamos que la percepción entonces es que hay como poca preparación, como algo así, como que no... No, profe, no es tanto preparación, sino digamos que a veces notamos que usted se enreda, digamos, a la hora de explicar un tema o un trabajo, un taller. Entonces, digamos, es más como por esa parte. O sea, nosotros no dudamos de su preparación porque sabemos que usted pues está muy bien preparado, sino más bien como, digamos, a la hora ya del manejo de los temas, a la hora de explicarlos, digamos, más que todo como en esa parte. Profe, yo, opinión, es listo, usted sí tiene la preparación profesional y todo esto, pero pues mi percepción es que usted pues como que no prepara las clases, como que llega a la clase sin previa preparación, no su preparación como profesional, sino de la clase como tal, y que por eso es que como que se pierde dando la clase. Ya. Claro, claro, no, lo entiendo. Entiendo el asunto de la percepción, además de que deba ir acompañada de como de un PowerPoint, pienso, que es como el asunto de como donde se evidencia un poco como la narrativa hacia dónde se direcciona, como hacia dónde hay que orientarla.
Entonces, digamos que, o sea, en términos de, porque esto al final termina en este punto número 6, con las consecuencias para como para el docente, ¿no? O sea, como qué compromisos pues se toman. Entonces, por ejemplo, uno de ellos pues tiene que ver es con la presentación PowerPoint de los temas. Ok. La comunicación que se establece con el grupo. En este criterio, ¿qué sucedió? Pues en cuanto a la comunicación, es del docente, ¿cierto? Sí, en cuanto a la comunicación, que pues eso que acabamos de hablar, pues nos lleva, digamos, a confundirnos muchas veces, como en los trabajos o cosas así, que unos entienden una cosa, otros entienden otra, o muchas veces, profe, en comunicación, que era que yo estaba hablando con mis compañeros ahora en el momento de la evaluación, es que acordamos cierto tipo de cosas en cierto tipo de trabajo y de pronto después se cambian, como eso, profe. Como que... Utilización de agenda, mejor dicho. O me recuerdo, porque es que, digamos, el asunto es ese, ¿no? Que no, pues no es digamos, no es la única actividad, ¿no? Que entonces se requiere como el apoyo de utilización de agenda para recordar. Sí, como que siempre hay confusión a la hora de sus trabajos, como a la hora de la explicación, todo ese tipo de cosas. Para recordar utilización de agenda. Planteados en clase. Conflicto de aula, convivencia, orden. O sea, orden no en el sentido de organización de ideas, orden en el sentido de que nos entendamos, que sea el micrófono encendido, dinámicas, digamos, relacionales, más que nada. Ahí hay algo que mejorar, o sea, para anotarlo, que se pueda convertir en una oportunidad. En este, estoy hablando de este. Entonces digamos que ese punto sí está muy mal evaluado por nosotros porque yo, o sea, lo malinterpretamos, bueno, hablo por mí. Digamos que conflicto no ha habido en cuanto a lo que tú mencionas, que lo de los micrófonos o algo, pues eso aquí nos ha presentado, ¿no? Sí, como cuando hay, digamos, dificultades porque todo se me... O que algunos compañeros nos estemos peleando, un ejemplo, y tú como pares el conflicto, ¿a eso se refiere ese punto? Sí, o que por ejemplo el asunto de la evaluación, que eran exposiciones y que luego no, entonces ¿por qué? Y que por qué los acuerdos, o sea, cómo se resuelven los conflictos al interior del aula. A ese hace resolución el punto. Es decir, si las cosas se resuelven o terminan como enemistados los estudiantes con el profesor. No, profe, pues usted la resuelve, a pesar de que, por ejemplo, yo que soy una de las que más, digamos que algunas personas lo ven como que yo lo atacara a usted pues es muy respetuoso y en cuanto a eso, pues sí, en algunas ocasiones sí sabe darle la solución que corresponde. Sí, yo también creo que ese punto sí quedó mal evaluado ahí por nosotros. Eso no sería un 3.5, sino más. Ya. Ok. Entonces, pues de una vez, ya que estamos en este asunto de la organización, entonces de una vez, ¿qué quedaría?
¿4 o 5? Sí, yo también sí, un 4 o 5. Entonces, ¿de eso cuánto sería? Lo otro que también quería, como, porque se lo alcancé a escuchar, relacionado con el proceso de evaluación. Mónica mencionaba que se evaluara un poco lo que habían presentado como evaluación y, y realmente pues hubo personas que no sacaron notas altas, no todos sacaron notas altas. ¿Y por qué no? Porque si bien hubo, ustedes dirían, poco tiempo para preparación, prácticamente todo el primer corte estuvo centrado en ese proceso de evaluación y elegimos un punto en particular de ese proceso de evaluación. Entonces, casi que la retroalimentación era centrada como sobre la identificación clínica y la aplicación del instrumento. Entonces, desde esas dos perspectivas, pues hubo personas que sí, que no les fue bien. Y hubo personas que les fue bien porque lo hicieron bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí es importante como precisar que hay momentos en los cuales al grupo como tal se le hace preguntas del tipo, bueno, verde, amarillo, rojo, qué han entendido respecto a, o qué quieren participar respecto a, y realmente pues hay mucho silencio al respecto. Entonces, desde esa perspectiva, pues es complejo un poco, digamos, pensar en que si yo no, digamos, he preparado o no, digamos, vamos a hablar de este tema y no he hecho como la lectura previa, buscar, digamos, la forma de poder llevarlo como a la práctica. A mí particularmente o sea, me parece importante como decirles que de hecho uno de mis propósitos, digamos, para este año, por decirlo así, es un asunto, digamos, relacionado con el límite y los criterios, digamos, de organización, ¿no? Más que nada. Entonces, sí pensaba en términos de que si bien aquí no está, digamos, el asunto de la evaluación, la forma de evaluación por parte del docente, sí es importante como indicar o indicarles a ustedes que hay unas pautas que están dentro del plan de curso, que de hecho por eso se demoró tanto la entrega del plan de curso, porque el plan de curso como tal iba en una línea diferente a la línea que acordamos con ustedes como estudiantes, o sea, con aquello que querían, digamos, ver. Entonces, si bien pues el asunto no es como excusarse un poco respecto porque si no pues terminaría uno siempre como excusándose ante todo y no asumiendo como responsabilidades. Pero sí pienso que el asunto, digamos, del PowerPoint, a mí particularmente me resisto un poco a eso, pero sí creo que es una buena forma, por decirlo así, de mantenerse sobre una idea, ¿no? Sobre un discurso. Y todo el tiempo las preguntas están ligadas a cómo podemos hacer que a partir de hoy, hasta que termine el curso, pues digamos que la sensación sea pues una sensación gratificante para todos, o sea, así como entretenido, divertido, apasionante, ¿no? Que no sea un asunto como, bueno, venimos a la clase y que se acabe lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, necesitaríamos aquí el promedio de eso. No sé si ya lo sacaron. 2.5. La 3.5, profe. La 3.5. La 3.5. Hay algo que también es importante, creo que creo que anima también la discusión, o sea,
en términos de psicología educativa aplicada a la educación, uno podría decir, bueno, yo no le estoy entendiendo, y yo no le estoy entendiendo al profesor, pero entonces es un asunto del profesor o es mi propio asunto. Algunos de ustedes han participado en un cuestionario que les enviaba para poder saber qué variables inciden en el desempeño académico. Y la dinámica, digamos, de enseñanza-aprendizaje, algunos autores la ponen en términos exclusivamente del aprendizaje y otros exclusivamente de la enseñanza, como si la enseñanza fuera exclusivamente del profesor y el aprendizaje exclusivamente del estudiante. Sin embargo, perspectivas un poco más contemporáneas proponen que hay una diada que media en el proceso, es decir, es un asunto tanto del estudiante como del profesor. Y por eso, digamos que los que hicieron, digamos, el cuestionario, habían preguntas en donde se situaban como si, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me enseñaran? ¿Vale? O sea, ubicarse un poco como en el lugar del profesor. Pero yo también tengo unos estilos de aprendizaje y unos estilos de enseñanza. Entonces yo tengo que reconocer también que cada uno de ustedes pues tiene como su variabilidad. Entonces algunos necesitan también, y pues aprovecho como el asunto aquí de la preparación y manejo de los temas, porque pienso que lo están evaluando es en función de, pues, qué tanto, ¿cierto? Es decir, es muy contradictorio decir, usted está muy bien capacitado, muy bien preparado, maneja muy bien los temas, pero no le entendemos, ¿sí? Y ahí, digamos que hay un asunto, pues, pertinente como para dilucidar dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás también esto nos lleve a hablar de lo que tiene que ver con la enseñanza del aprendizaje como constructo, ¿no? En momentos un poco más adelante del curso. Pero sí quiero como hacerles como la invitación a la reflexión y también a la toma de acción. Es decir, yo tomo acción en el sentido de, ok, no me están entendiendo, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me entiendan? ¿Vale? Pero también eso, digamos, va desde el lado de la enseñanza. ¿Listo? Ahora, desde el lado del aprendizaje, ¿qué ajustes, qué acciones desde el lado del aprendizaje tengo yo que hacer para mejorar la calidad de mi aprendizaje? Entonces, sobre todo en términos de la aplicación de ese aprendizaje, porque si algo que se ha insistido tanto y creo que me han odiado un poco por eso, es en el hecho de ¿por qué nos pone a hacer fonemas? ¿No? Porque, o sea, eso cuando lo voy a utilizar yo, no sé, pues me imagino pues que pensarán un poco. Y desde esa perspectiva, pues uno inmediatamente diría que si lo fueran a utilizar, uno de los aspectos donde peor les iría dentro del proceso de evaluación, si lo fueran a aplicar, es en la ruta fonológica. ¿Por qué? Pues porque tienen que practicarlo hasta que les salga el sonido, hasta que lo hagan correctamente, hasta que no muestren, digamos, los labios, hasta que la instrucción que den sea la correcta. Entonces, todos esos factores pues llevan a que uno seleccione como profesor como qué obstáculos en el aprendizaje muy seguramente van a encontrar. Porque el otro proceso de aplicación, pues que también estaba allí presente, es mucho más fácil, digamos, de realizar. Pero la pronunciación de los fonemas sabía con antelación que iba a ser muy problemático. Es decir, va a determinar, digamos, la calidad del resultado, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a como lo que quería como decirles un poco respecto a ese criterio de preparación y manejo de temas. Y ya con esto, digamos que pasamos, pues, y están pues muy en relación con pues el grupo de estudiantes. Digamos que nosotros nos hemos, creo que es un asunto un tanto de no saber decir las cosas a tiempo, pienso, y dejamos que las cosas pasen, ¿no? Sigan pasando. Entonces, menos mal que surgió, digamos, la oportunidad de decirnos las cosas, pues, a tiempo, ¿no? Y hay unos aspectos que
como estudiantes, ¿vale? Digamos que yo a ustedes los tengo en un concepto de estudiantes que son supremamente exigentes, o sea, de esos que le sacan a uno la leche, ¿no? Que uno dice, rico este grupo de estudiantes porque te exigen, te preguntan, te cuestionan, te piden explicaciones. Y de un tiempo para acá, digamos que yo no he sentido eso. Quizás creo que la explicación se debe pues a que no me están entendiendo. Entonces, es como si yo hablara en español y ustedes en inglés, y cuando nos fuéramos a encontrar en términos de, bueno, qué opinan, qué están entendiendo, pues difícilmente nos podemos comunicar. Entonces, hay unas lecturas que están, digamos, como de base, que estructuran quizás como la perspectiva teórica del curso, ¿no? Es decir, hablamos ahí de una apuesta completamente histórico-cultural de la psicología, o sea, una apuesta cognitivo-cultural de la psicología aplicada a la educación. Desde esa perspectiva, pues, número uno, como grupo, pensaría que a la larga nosotros vamos a poder aprender de, por ejemplo, ahorita vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la adquisición del proceso de lectura y escritura. Entonces, la lectura y la escritura como problemática de aprendizaje nos lleva a nosotros pensar que para poder entender un poco cuando se presenta la problemática de aprendizaje, necesitamos entender cómo se forma, ¿no? O sea, la lógica de la perspectiva histórico-cultural nos lleva a esa apuesta. Entonces, hago esa introducción en este momento porque en el conjunto de lecturas que tienen en el plan de curso, pues se encuentran los diferentes nombres y links, digamos, que los llevan a esas lecturas. Pueden leer según su deseo. A mí particularmente creo que también eso me está pasando factura, o sea, el no decirles qué leer, ¿no? El decirles para la próxima leen tal, sino que les digo, ahí hay varias alternativas de lectura, porque todas están relacionadas con el tema, ¿vale? Pero creo que en términos de organización, entonces, pienso que su manera de aprender es un poco más directiva, ¿no? Es un poco más, que creo que también ese es como un descubrimiento para mí, ¿no? De ir conociendo como que hay temáticas en las cuales ustedes funcionan muy bien de forma autónoma, mientras que hay temáticas en las cuales necesitan más el acompañamiento del profe. Entonces, lo que me ha enseñado, digamos, esta evaluación hasta el momento es que ustedes necesitan más la evaluación el acompañamiento, digamos, del profe para todo lo que tiene que ver con estos temas en los que nos encontramos actualmente. Entonces, visto así, pues yo les diría a ustedes que la preparación previa de las clases, participación durante clases, normalmente pues hablan siempre los mismos. Entonces la invitación, ¿cuál sería? Pues como compromiso, digamos, para ustedes como estudiantes es pregunten, vuelvan a preguntar, vuelvan a retomar las lecturas, lean otras lecturas, no solamente las que están sugeridas en el curso, sino que si vamos a hablar de problemáticas del aprendizaje, bueno, leer, por ejemplo, una de las preguntas que yo decía, bueno, no esperaría pues una pregunta del tipo, ¿qué es el trastorno de atención? No sé, sino más preguntas que les aporten valor a ustedes. Y ahí de pronto también vuelvo a sentir que me pasa factura, porque es un asunto de decir, bueno, hay que decirles también las preguntas que tienen que ir dentro del ejercicio. Porque a veces uno confía también, y paso ahí un poco por eso, de pensar que ustedes a la larga, pues si yo me pongo en el lugar de estudiante, pues voy a buscar como el camino más
fácil, porque tengo demasiadas cosas que hacer, me imagino yo. Entonces, pues eso nos sirve a nosotros mutuamente como de estrategia de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí, en términos de compromisos que esperaría, digamos, que de parte de ustedes asumieran, pues está relacionado con las lecturas y por el grupo, ¿sí? Definir lectura de próxima clase y obviamente pues tema de próxima clase. Entonces, con eso digamos que nosotros iríamos como ya con una idea de qué es lo que vamos a ver y sobre todo como un objetivo de aprendizaje. O sea, arrancar la presentación con un objetivo de aprendizaje. Como que, así como cuando ustedes arrancan con una propuesta de una charla, de lo que vayan a dar en sus proyectos de práctica, se posicionan así, el objetivo que tenemos es este, ¿no? Y a partir de ahí arranca. Entonces, pues hasta aquí creo yo que podríamos cerrar. No sé si tienen algo que agregar, preguntar, decir, cambiar, ajustar, etcétera, lo que sea, porque pues ya esto se guarda y ya así queda. ¿Están ahí? Sí, profe. Vale, entonces, Profe, ¿sí? pues ya a mí me van a matar por lo que yo voy a decir, ¿no? Pero yo con todo el respeto que usted se merece, profe, pues tú nos invitas como a reflexionar, ¿cierto? En cuanto a estudiantes, obviamente, pues yo digo que, pues sí, obviamente no es toda la culpa del docente, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestra labor como estudiantes y está también por fuera de clases, ¿no? Pero pues con todo el respeto que usted se merece, profe, yo sí también lo invitaría como a reflexionar a usted en esa parte, porque digamos que esto viene pasando hace muchos semestres atrás y no es solamente con este grupo, o sea, siempre se ha escuchado como esos inconvenientes con las clases que usted da. Entonces, pues también es como a reflexionar esa parte, profe, del por qué pasa eso y este tipo de inconvenientes se presentan como en sus clases. Entonces, era solamente, pues también para decirle eso, profe. Sí, igual, está bien, está bien. De pronto, una de las cosas pues, no sé, o sea, digamos que hasta el momento, digamos que la única retroalimentación así de calificación que veo cuantitativamente así es con ustedes, ¿vale? O sea, hasta ahora no he tenido hasta el momento ningún tipo, pues, como de situación así que como refieres tú, pero, o sea, la idea que tienes, pues es importante también porque si no fuera así, digamos que si tú no estuvieras un poco notándolo, ¿vale? Pues existe algo que está sucediendo y eso nos lleva entonces a que si uno pues quiere, digamos, humildad, ¿no? Querer que las cosas vayan por buen camino, pues uno tiene que, digamos, que asumir sus responsabilidades en términos de lo que va haciendo. Entonces, organizarse, pienso que es una retroalimentación valiosa porque sí, es necesario básicamente tener como es una línea, digamos, de base. Hay unos temas que nosotros funcionan muy en el plano de entender que normalmente los estudiantes muchas veces se quedan pues, callados. O sea, ustedes dirían, oye, sí, yo me siento responsable porque desde mi aumento un tanto con esta función
de gestor, bueno, todo ese tipo de cosas, sí he descuidado mucho más el tiempo como para la dedicación, para pensar sobre las clases. Y pienso también que el asunto lleva a que los tiempos, digamos, de preparación, pues se evidencian en términos de aprovechar los canales que tenemos de comunicación. Es decir, sacarle provecho al profesor implica que ustedes están pagando por un nuevo espacio en el cual van 2 horas, y en esas 2 horas es presencial, pero hay unas 6 horas que son autónomas y que por lo menos, digamos, uno esperaría que en ese tiempo ustedes se dediquen a pensar, ¿no? sobre el curso, sobre los distintos, digamos, procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el mensaje último que quiero como decirles, y pues uno es que hay momentos en los que sí me he sentido con ustedes un poco como irrespetado, un poco, a veces. Lo he sentido pues como en la forma como me responden a veces. Pero en términos generales, pese a las situaciones creo que en las que estamos todos por aislamiento, por pandemia, por clases, temas, etcétera, pues creo que en la medida de las cosas, digamos que las cosas han ido respetuosamente. Entonces, pensaría yo que esperaría que esto sea una oportunidad para ambos, o sea, para que el curso termine siendo lo que queremos que sea, porque finalmente nos toma casi que sobre la marcha un poco, casi que quedan unas 5 o 6 semanas aproximadamente, como para que en esas 5 o 6 semanas pues, podamos sacarle el mayor provecho a mí, en mi función de profesor, como de mediador entre el aprendizaje de ustedes, y que ustedes, digamos que esas preguntas, esas advertencias que en estos momentos estamos haciendo que son muy valiosas, pues las podamos llevar a feliz término, ¿vale? Bueno, entonces, en esencia sería esto. Yo aquí ya lo voy a dar guardar. Y entonces vamos a empezar con lo siguiente que teníamos preparado. Básicamente, hay un tema que no sé hasta qué punto quedó claro y pues ya que estamos en esta lógica de que nos quede completamente claro, si yo a ustedes les dijera, bueno chicos, ustedes van a ver a un sujeto que tiene TDAH, o van a ver a una persona que tiene dislexia, o van a ver a una persona que tiene depresión, ¿vale? Que son, digamos, problemáticas que son muy comunes dentro del contexto educativo. Y yo les dijera, bueno, ¿pueden por favor plantear ese caso desde una perspectiva narrativa? Es decir, ¿podrían formular el caso? ¿Podrían plantearlo? Formular es principalmente plantear el caso. ¿Podrían hacerlo? ¿Sabrían qué puntos deberían incluir, tocar, preguntar, indagar para poder hacerlo, para poder formularlo? ¿Y por qué? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿y por qué esa propuesta de la terapia narrativa vamos a retomarla en asuntos educativos y en asuntos tan contextuales como los que actualmente tenemos? Esas son como las dos preguntas. Si yo les hiciera esas preguntas a ustedes, ¿ustedes qué me dirían? Sí, dicen sí, no, profe, no, realmente no entendimos cómo es que hay que hacerlo, porque es que prácticamente, si ustedes miran el plan de curso, hay un objetivo con el ver esa teoría, ¿no? El que ustedes puedan decir, entiendo
el lenguaje desde el cual está posicionado esta persona, cuál es la narrativa que la acompaña, por qué se posiciona así, por qué tiene sus desempeños así, desde una lógica un tanto más estructuralista, post-estructuralista. Entonces, bueno, ¿qué dirían ustedes? O sea, la primera pregunta es, terapia narrativa en problemáticas del aprendizaje, en depresión, ¿se entiende por qué? O profe, lo que yo entiendo, ¿por qué es esto, esto y esto? No entiendo este concepto de la teoría, ¿sí? Eso es como lo que me interesa antes de pasar a un siguiente tema. Profe, por ejemplo, si a mí pudieran hacer un caso en este momento con esta terapia, la verdad que yo no podría. Ok, ok. ¿Pudiste hacer la lectura de la terapia narrativa? Sí. ¿Y quedaste peor que cuando antes de empezar a leer? No, que igual. Ok, ok. O sea, como que entiendo a qué va, pero como que no sabría cómo investigarlo, cómo ver cada punto. Uh-huh. ¿Tú pudiste mirar el caso práctico que estaba al final de la lectura? No, ese no lo vi. Porque al final de la lectura hay un caso práctico donde se hace básicamente una aplicación de los 4 conceptos principales para poder que quizás con esa perspectiva un tanto más concreta, ¿no? Más centrada en un caso particular, se pueda a partir de ahí entender un poco a qué hace alusión y por qué es tan importante, por ejemplo, los conceptos olvidados o estos conceptos devaluados, ese conocimiento que la persona tiende a dejar de lado. Porque, pues la invitación sería a que si quieren leer exclusivamente la última parte de la lectura, ¿sí? Voy a cerrar aquí leer la última parte de la lectura, número 1, y la formulación del caso, que son una lista de preguntas que aparecen por cada dimensión, para que ustedes puedan articular la lectura del caso a ese tipo de preguntas que están allí inmiscuidas, porque en últimas, nuestra labor, si quisiéramos, digamos, tomar esta posición, porque recordemos que en últimas es una elección la que nosotros hacemos, una elección que pues, nos lleva a tener diferentes posturas respecto a una dificultad de aprendizaje. Entonces, algunos se centrarán exclusivamente en los aspectos cognitivos de la dificultad, mientras que otros lo harán centrados en cómo esa dificultad está, digamos, afectando su comportamiento o cómo esa dificultad está afectando su vida emocional, ¿no? O sea, su estado afectivo emotivo. ¿Vale? Entonces, no todos vamos a estar de acuerdo, por decirlo así, en cuál es el aspecto privilegiado que le vamos a dar a una problemática del aprendizaje. Porque lo que trata de hacer la terapia narrativa es darle una mayor preponderancia a la persona que está siendo construida a través de un discurso, que no lo toma, digamos, de forma pasiva, sino que es un actor constructivo de su realidad. Y por lo tanto, entonces, así como ha sido construido, también puede ser deconstruido, puede posicionarse en un lugar identitario menos doloroso. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo me voy a focalizar en la intervención para la disminución de síntomas y podemos mirar mecanismos de intervención que veremos en el siguiente semestre, pero centrados exclusivamente en entender que la persona que está viviendo la dificultad podemos abordarlo desde la perspectiva narrativa exclusivamente para entender cómo se está posicionando allí
Y esa es, digamos que, una capa, o si lo pensamos en términos de imaginarnos si la persona fuera una cebolla y tuviéramos diferentes capas dentro de la cebolla y vamos pelando hasta llegar al centro, los históricos culturales nos van a hablar que, por ejemplo, la vida psíquica, ¿vale? La vida psíquica entendida como la vida mental, lo que nosotros somos, lo que nosotros estudiamos, no la podemos reducir exclusivamente a una sola capa o a una sola esfera. Ellos le van a hablar en términos de esferas de la vida psíquica. Entonces, desde esa perspectiva, esas esferas de la vida psíquica nos permiten a nosotros entender que podemos ser distintos psicólogos, o sea, tanto psicólogos como esferas nosotros privilegiamos. Van a haber psicólogos que le van a dar más preponderancia a la vida cognitiva, es decir, somos lo que pensamos, somos las funciones cognitivas y reducimos absolutamente toda la intervención a las funciones cognitivas. Pero si tenemos psicólogos que además de eso dicen, no, es que la vida psíquica no es solamente cognitiva, sino que también es emotivo, afectiva, pues bien, perfecto, ¿vale? Pero en suma, lo que quiero como señalarles con esto es que la terapia narrativa nos permite a nosotros entender cuáles son como los hilos sobre los cuales está posicionado el sujeto. O sea, qué hilos tengo que mover, ¿vale? Que me permiten entender a mí el tipo de persona que tengo. En términos generales, es básicamente como el tipo de cuerpo que se está produciendo a través del discurso. Entonces, la terapia narrativa es una herramienta, es una herramienta que ustedes deciden utilizarla o no utilizarla. Pero como herramienta, ¿cuáles son las ventajas que nos da? ¿Cuáles son esas posibilidades que nos da? Las posibilidades están en términos de que no están centradas o no depende, por decirlo así, de la aplicación de un instrumento. Basta con la entrevista, basta con que ustedes a partir de esa entrevista puedan empezar a buscar cuál es la posición subjetiva que está tomando la persona respecto a su patología, o sea, cómo se está posicionando él ante la dificultad. Entonces tengo depresión, pero yo tengo la elección de posicionarme ante esa depresión como un sobreviviente de mi depresión, o sea, yo le estoy haciendo fuerza, yo puedo hacerme cargo de ella, me estoy apoyando en otros para poderlo hacer, o me estoy posicionando en un lugar menos sobrevalorado, sino que soy un poco más una víctima de la depresión. Entonces, no puedo hacer nada por mi depresión. ¿No te dijeron que tenía depresión? A ti te debieron haber dicho que tenía depresión. No entiendo por qué me haces esa pregunta. ¿Sí? Es básicamente un asunto de entender que el personaje, todos tenemos un rol, un personaje, y entonces entender que ese posicionamiento subjetivo está permitido sobre la base de unos discursos. Esos discursos son el discurso del padre, el discurso de la madre, el discurso del psicólogo, el discurso del profesor, el discurso de los amigos. O sea, ¿cómo se refieren a él para que él siga siendo quien es? O sea, para que él sea, por ejemplo, una víctima. Entonces, ¿qué tipo de discursos son los que permean o hacen que él se haya construido como víctima? Entonces, eso nos da unas posibilidades infinitas. Ahora, esas perspectivas, digamos, de trabajo también nos llevan a entender que al yo identificar discursos, entonces casi que si estuviéramos haciendo como el plan de trabajo desde la terapia narrativa, con cada paciente que ustedes ven, deberían de preguntarse quién es él en la historia que me está contando. Él me cuenta anécdotas, me cuenta que le hicieron, que le contaron, que le dijeron, que él dijo, ¿vale? Son anécdotas, pero ¿quién es él en esa historia? ¿Qué personaje está siendo él en esa historia? Luego voy a identificar los discursos que han hecho que él sea quien es en esa historia, que él se posicione así en esa historia. Y en esos discursos puede ir desde el ser vallecaucano, caleño, ser gay, ser lesbiana, etc. ¿Vale? Lo que implica las presiones discursivas en las que está enfrentado. Y por el otro lado, también podemos mirar que las personas nos evalúan
Y entonces, al evaluarnos, nos observan. Y entonces se espera de nosotros casi que una norma, un juicio normativo. ¿A qué se refiere esa de tercera dimensión? Se refiere a que nosotros identifiquemos en el discurso de la persona, entonces ya sabemos cómo se está posicionando, cuáles son los discursos que lo están gobernando y cuáles son las normas de comportamiento, de vestimenta y de espacios que puede frecuentar, ¿vale? Entonces los juicios normativos es, oye, ellos esperan que yo diga esto, ellos esperan que yo haga esto, ellos esperan que yo visite estos lugares y no estos lugares. Es decir, que esto es como si fuera una obra de teatro. Una obra de teatro en la que nosotros identificamos los personajes, los discursos, aquellos lugares en los que se pone la luz o se pone la sombra, ¿vale? Entonces los juicios normativos en últimas nos llevan a esa pregunta por qué es lo permitido, o sea, qué es lo que se espera, ¿vale? Y por tanto, todo eso es una dinámica relacional, o sea, al momento en el que ustedes identifican discursos, también están identificando juicios normativos en esos discursos. O sea, hay cosas que se permiten decir, hay cosas que se permiten, formas de vestir, que nos hacen entender un poco por qué la persona es como es. Y con esos tres elementos, pues esta persona va a querer ser alguien o algo, está siendo alguien o algo, está siendo un personaje en esa narrativa, en esos discursos, en esos juicios normativos que lo producen a él. Y por ser él eso, ¿vale? Olvida lo que realmente quiere ser. Olvida lo feliz que fue en algún momento al hacer eso que había olvidado. Entonces, por ejemplo, muchas veces ustedes van a encontrar personas con depresión que empiezan la depresión cuando descubren o cuando hay un evento en su vida que los lleva a recordar que están viviendo la vida de su padre o de su madre, la vida que otros quieren que se viva, ¿vale? Y entonces las personas que salen del closet mucho tiempo después, a los 90, a los 95, a los 80, porque ya no pueden más. Y digamos que a todos los que estamos aquí en este momento, podríamos, desde la perspectiva narrativa, entender un poco nuestra estructura como seres humanos, o sea, cómo nos estamos posicionando nosotros ante lo que somos. Es que yo normalmente tiendo a responder de esta manera ante el otro, ante estas pautas. Por lo tanto, la perspectiva narrativa es una herramienta que si bien está fundamentada en el psicoanálisis como línea, digamos, epistemológica, parte de allí toma, surge, digamos, de allí, ya tiene, digamos, que su propio lugar, o sea, como terapia narrativa aparte, ¿vale? Aparte. Pero entonces, con eso en mente, pues la intencionalidad es que, así como decíamos, bueno, vimos los factores neuropsicológicos y la tarea de ustedes es empezarlos a notar, empezarlos a ver, cuando camino, a estos factores cinético y sinestésico, cuando tartamudeo, cuando escribo, cuando se me va un ojito por un lado, etc. Todo eso, ¿qué factor neuropsicológico es el que está? Es el responsable de esa acción, sea una acción normal, o sea, considerada como saludable, o acción considerada patológica. Entonces, con los factores neuropsicológicos como herramienta, esa es una manera de aproximación. La otra manera de aproximación, tanto a la normalidad como a la patología, es la de la terapia narrativa. Visto desde esa perspectiva, simplificado de esa forma, pues la invitación que les haría es a que vuelvan a revisar. La lectura la pueden poner en un Google Translate, cargan el archivo y pueden leer la última parte de la lectura donde está el caso. Ahí está un poco explicado como cuáles son los puntos que hemos hablado aplicado a una persona y que pues de pronto los que se animen y demás quieran como apropiarse pues y que no sea solamente un tema del curso y verle como esa utilidad, pues pueden empezarlo a implementar dentro de sus procesos de práctica, es decir, con algún caso que tengan, con algún fenómeno que se está generando, porque una de las aplicaciones que tiene esto es que
pues todo está hecho de seres humanos, o sea, nuestro mundo como tal es porque hemos compartido como seres humanos una realidad que decimos que es así. Entonces, la perspectiva narrativa nos ayuda a entender un poco por qué hemos construido o cómo es que hemos hecho para construir esa realidad tal y como la conocemos. Por lo tanto, la invitación es a que ustedes puedan aproximarse a estos puntos. Dado que pensaría, ¿no?, que hay una lectura también relacionada con la perspectiva del ciclo vital, que es como el último parcial, que es la guía que enviábamos. Y en esa guía que enviábamos, pues teníamos que revisar un poco la vida de una sobreviviente al Holocausto y aplicar unos conceptos que están dentro de esa lectura. Asumo, pues por la retroalimentación como grupo que se hicieron, que no se ha hecho esa lectura. Entonces lo que propondría es que en la siguiente clase vamos a trabajar sobre esa lectura. Es una lectura corta, es una lectura que nos da una perspectiva no tanto del desarrollo, sino una perspectiva del ciclo vital, como aproximación a... Va muy bien, como cuando uno va a hacer una mezcla de herramientas psicológicas aplicadas, porque este es un asunto de psicología aplicada a la educación. Entonces es, ¿yo qué puedo hacer desde la psicología en contextos educativos? ¿Cómo puedo yo hacer uso de la educación en contextos psicológicos? Es decir, en aspectos como una depresión desde la educación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo nos aproximamos? Ahí digamos que nosotros vamos a hablar un poco de psicoeducación y pues la vamos a hablar iniciando el siguiente semestre. Ahorita dejamos como las bases para construir eso que llamaremos más adelante psicoeducación y entender que la perspectiva, digamos, de la pregunta de Sebastián de la transversalidad de cuando aplicamos, diríamos que es una pregunta que tiene que ver con entender la forma en que los seres humanos están interpretando el mundo. Eso es aplicar educación a la psicología. Entender cómo nosotros nos hemos humanizado. Humanizado mal, humanizado bien, pero humanizado. O sea, somos seres humanos porque nos hemos apropiado de una experiencia social acumulada. Y entonces aplicar, digamos, educación aquí es decir, ok, ¿cómo se ha constituido él en tanto sujeto? Entonces, para aproximarnos a eso, tenemos desde este curso 3 como principales herramientas. Una es la narrativa, que acabamos de mencionar. Otra es la perspectiva del ciclo vital, que vamos a hablar en la siguiente clase. Y la otra es la de los factores neuropsicológicos, porque normalmente, muy común, es que en las problemáticas educativas siempre pensamos en términos de no sabe leer, no sabe escribir, no sabe calcular, y la mejor aproximación que tenemos es desde la perspectiva cognitiva. O sea, si hay problemas en la producción de conocimiento, entonces la causa debe ser una situación ligada a la producción de conocimiento. Desde esa perspectiva, pues la causa entonces estaría centrada en la forma en que el cerebro está trabajando, en cómo está ese cerebro produciendo conocimiento. Y para poder aproximarnos a ese cerebro, pues hemos utilizado el concepto de factor neuropsicológico. Entonces ustedes tienen pues un conjunto de herramientas para leer diferentes problemáticas. Ahora, los parciales, digamos, ya empezaron algunos a enviarme como sus exposiciones. La idea es que no es necesario que aparezcan sus rostros, pero lo importante es que quede claro pues los criterios que tenemos ahí relacionados con la respuesta a las preguntas que se están haciendo. Esas preguntas pues las podemos retomar dentro de la clase cuando estemos tocando, digamos, esos puntos particularmente. Y con el ánimo también de que pues puedan ustedes tener un espacio para participar. Hasta el momento, les pregunto, ¿está siendo claro lo que estamos diciendo? ¿Hacia dónde estamos direccionando la clase?
compañeros. ¿Están? Sí, profe. ¿Qué pasó, profe? Qué pena, yo me había salido, pero ya, qué pena, volví a entrar. Dale. Ah, bien, bien, bien. Por ejemplo, Jorlais por el chat, digamos que hace una pregunta que es la de los conocimientos olvidados, que es donde más dificultades, digamos, ella tiene para aproximarse. A mí particularmente me gusta pensar sobre los conocimientos olvidados como, ¿qué es eso que la persona lo hacía feliz? O sea, a la respuesta a esa pregunta de qué es lo que a mí me hace feliz, ¿vale? Es eso que yo olvidé, es eso que yo ya no reconozco, que no me permito, que le doy poco valor. Por ejemplo, la naturaleza. Estar en la naturaleza para mí es algo maravilloso, ¿vale? Pero resulta que cuando me, me invitan a la naturaleza, de pronto yo digo, no, mira, yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, pero la naturaleza, ¿te acuerdas que a ti te gustaba? Sí, pero ya no tanto. Yo ya empiezo a darle menos valor o sentido a eso que en últimas para mí era lo importante. Por ejemplo, a veces, en el caso, por ejemplo, que vas a leer en el texto, él, digamos, olvida que a él no es que no le guste ayudar, ¿vale? No es que no le guste ser útil, pero él lo que había olvidado era que a él le gustaba ayudar, pero no apareciendo visiblemente. No le gustaba ser el centro de atención. Entonces, él es el que le gusta estar tras bambalinas. Entonces, ese es el conocimiento olvidado que él empieza como a recordar, ¿no? A decir, bueno, no es que a mí no me guste ayudar, sino que es que no me gusta es que por ayudar yo aparezca como el importante. Entonces, a veces en las dinámicas interaccionales entre las personas, muchas veces nosotros tomamos una posición, ¿vale? Porque queremos es evitar el encuentro o sea, realmente muchas veces no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos evitando, pero creemos que, por ejemplo, en el capítulo que veíamos de tratamiento, en terapia, está la pareja, ¿cierto? Y lo que trata de hacer el psicoanalista allí, Guillermo, es decirle, ¿te cuesta estar delante mío? Hablar conmigo sin que esté tu esposa. Y él trata todo el tiempo de decir que no, que no, que no. Pero entonces podríamos decir, ¿vale? Que esa parte, ese elemento que no se quiere reconocer, o sea, reconocer que efectivamente sí, que no quiero hablarte, que me cuesta estar. Muchas veces nosotros nos sucede eso, o sea, nos cae mal el otro, pero pretendemos que no sucede, ¿vale? Entonces ahí el asunto es cómo nosotros casi que nos asinceramos. En últimas, el conocimiento olvidado o desvalorizado es esas mentiras que yo mismo me estoy echando a mí mismo, pero que cuando las recuerdo me libero. Es muy similar, no sé si ustedes han visto El traje nuevo del emperador. Es un cuento de Hans Christian Andersen que dice, por ejemplo, está un emperador que quiere tener un traje nuevo y gasta todo el dinero en trajes nuevos, y llega una persona y le dice que él le va a hacer el traje más hermoso del mundo. Simplificada la historia, el emperador le da todo el dinero a esta persona y él finge hacer el traje.
es un traje completamente invisible. Él pasa muchas horas trabajando, es un traje completamente invisible. Y cuando va el asistente del rey a mirar, le dice, oye, pero yo no veo nada. Y entonces él le dice, este traje soso se revela a las personas que son puras de corazón. Y entonces él dice, ah, ok, ya lo veo, es hermoso, tal, porque no quiere reconocer que no lo ve. Es decir, no quiere reconocer que él no es puro de corazón. Y luego el rey hace exactamente lo mismo, ¿va? Y sigue fingiendo ver lo que en realidad no está. Entonces muchas veces nosotros, cuando ponemos el lente sobre los conocimientos olvidados o desvalorizados, es todo esto que cuando le queremos reconocer a la persona algo, lo desvaloriza o lo niega, nos podría dar una pista respecto a qué es eso que la persona, si reconociera, sería más feliz, ¿vale? Que sería como la pregunta por la que habíamos empezado. Así que, bueno, ¿qué es lo que a ti en últimas te hace muy feliz que quizás has olvidado? ¿Por qué razón, digamos, estás en este curso, en esta materia? Y que nos permite a nosotros entender un poco más cómo funciona la vida en términos generales. O sea, la invitación, por lo tanto, es a que vuelvan a revisar, ¿no? Vuelvan a revisar ese texto, porque pues si ustedes notan, la guía del último parcial pues, tiene un punto fuerte sobre conocimientos olvidados, sobre discursos, sobre juicios normativos y sobre todo sobre posición subjetiva, de un caso en particular. Entonces, eso obviamente entre líneas les está diciendo a ustedes es, traten de revisar los casos que tienen desde la perspectiva de la terapia narrativa, a ver si esta forma de aproximación les ayuda un poco más, un poco mejor a los casos que están llevando, entenderlos un poco mejor. ¿Sí? Por ejemplo, ahora decía, digamos que un ejemplo era cuando alguien me cae mal, pero pues pretende que no es así. Entonces, por ejemplo, ahí usted, ¿cómo referiría ese discurso que ha olvidado? ¿Cómo se pondría? ¿Qué olvidó? ¿Que le cae mal? Eso es lo que como que no entiendo. Ok. Olvido qué es lo que del otro me cae mal. O sea, nosotros tenemos unas características que tiene el otro, que el otro, pues en últimas, pues si tú estás en el lugar, digamos, del psicoanálisis, entiendes un poco el concepto de transferencia. Y en últimas, lo que nosotros estamos leyendo sobre el otro, pues tiene mucho que ver es con nosotros, nos está hablando de nosotros. Entonces, en el fondo, lo que queremos decir es, no es tanto que me cae mal, sino qué es lo que yo estoy poniendo allí, que a través del otro estoy recordando, porque lo he olvidado. O sea, no sé por qué me cae mal, el hecho es que me cae mal. Pero cuando yo voy más profundo, recuerdo que hay algo, un conocimiento, un aprendizaje que yo mismo he distorsionado, ¿sí? He olvidado, he desvalorizado. Entonces ahí el asunto es que todos nosotros hemos, para poder ser quienes somos, hemos deliberadamente, por ejemplo, si yo quiero ser, no sé, si yo quiero ser la mejor estudiante, ¿vale? Yo tengo que olvidar, ¿vale? Todos los momentos de mi vida en los cuales he sido mala estudiante. O sea, imperfecta yo, jamás, nunca, ¿sí? Mala estudiante yo, ¿cuándo? Jamás, ¿vale? Yo siempre leí, ¿listo? Se convierte en un asunto en el cual una vida, digamos, porque no vamos a resolver el problema. O sea, lo que nos dice la narrativa es que lo único que tú haces es cambiar el complejo de saber poder a otro complejo. Es decir, el hecho de que yo sepa que olvide eso, pues me lleva a ser un poco más responsable, pero entonces me voy a dar cuenta de otro elemento que también he olvidado y lo voy a
como en un proceso de crecimiento, decirlo así, pero en el fondo todo esto nos lleva a decir que los conocimientos olvidados son todo esto que yo abandoné de mí por querer ser mi personaje, el discurso que dijeron de mí y los juicios normativos que quisieron que yo fuera. Entonces, en el lado olvidado está lo que yo en el fondo quiero ser, ¿no? O sea, es como que, oye, dale importancia también a eso, porque también eso eres tú. No es tanto un asunto de, bueno, oye, eso me suena muy parecido a un enfoque particular, no, el asunto es que en una lógica de cómo nosotros nos estamos estructurando dentro de